Ahora como ya están ahí, ya tienen la hojita, no les voy a compartir pantalla, sino que ustedes me platiquen qué fue lo que vieron en esas preguntas, cómo las van viendo, qué fueron contestando, cómo les parece, como una guía para predicación. A ver, pues, pero acuérdense que tenemos que pues compartir porque el tiempo se va volando. Ok, sí, Betsaida, yo acabo de estar revisando acá las siguientes Voy a preguntas que... apagar la cámara para poderlos escuchar bien. Ok, Ya. entonces estaba viendo acá en la que seguía, donde dice, y si los oráculos no fueran lo que va a pasar, sino lo que está pasando, si no cambia. Ajá. Entonces yo mismo respondí a esto, ¿ah? Tendría un impacto más fuerte si yo entendiera que es algo que está pasando a mí ahorita y qué consecuencias va a tener si yo no cambio. Y Porque bueno, si lo veo, eso es muy bueno, pero también no necesariamente solo a mí, porque acuérdense que a veces el tema de entender a Dios Trino es entender que es relación, o sea, cuando nosotros decimos que creemos en Dios Trino, es porque nos relacionamos, Dios se relaciona con nosotros. exacto, Entonces quiere decir para que nosotros nos relacionemos con Él y con el prójimo. Entonces, dése exacto. cuenta que no es solo lo que a mí me está pasando, lo que nos pasa si hacemos eso. O sea, a veces Yo el problema les, es que nosotros pensamos que son otras personas, pero somos todos. No exacto, sé si yo se fue, a no eso sé iba. si, Juan Carlos, fíjese que no sé si apagó su cámara o algún problema con mi computadora, porque lo estaba bien. Ahí está, ya lo veo otra vez. Ahí está. No, yo le decía que yo a eso iba. O sea, yo lo veo desde lo individual, pero si volteo a ver cómo va la comunidad, qué problema está pasando en la comunidad, y entonces, ahí sí que, como decía, el profeta tiene que denunciar para hacer esos cambios, para mejorar. Y en la Sí, siguiente, ¿verdad? Que decía, eh, qué pasaría si no leo, si leo un texto profético como dirigido a mí y no a otros? Yo siento que ahí yo mismo me estaría tratando como de engañar, tratando de ver que solo es conmigo el asunto. O sea, yo lo puedo tomar para mí, pero tengo que ver más allá, cabal como lo que usted decía. ¿Por qué? Porque esto mismo que me afecta a mí le va a afectar a otros, le puede estar afectando a otros y en comunidad se puede mejorar, se puede buscar una orientación y todo, pero si yo lo tomo solo para mí y me quedo solo conmigo, muchas veces el cambio tarda mucho o la mejora tarda mucho. muy bien. Eh, Usted se fue, bueno, pero aquí en el numeral 2, cuando la pregunta, por ejemplo, esta es muy importante. Fíjese bien, la ira de Dios es emoción humana. Cuando nosotros vemos la ira de Dios, nos imaginamos cuando nosotros estamos más que enojados. ¿Es emoción humana o forma de expresar la gravedad del mal? Definitivamente no es emoción humana, no es La emoción humana, sino que es forma de expresar de Dios, de hacernos ver el mal en el que ¿Hasta estamos. dónde va? ¿Hasta dónde hemos ¿Hasta llegado? dónde puede ¿Hasta llegar? Ajá, dónde? exacto. Lo que Porque está pasando, ¿hasta dónde? Entonces, sí, eso hay que fijarse muy bien, y por eso se ponen la paradoja, ¿verdad? ¿Es una cosa o es la otra? exacto. Porque si nosotros pensamos, por ejemplo, que la ira de Dios no es una emoción humana, porque Él no es como nosotros. Eso se dice en muchos salmos, tus caminos no son como los míos, tus proyectos no son como los míos. Él es otra realidad. Y dentro de esa otra realidad, pues todo lo que busca, según la definición del Evangelio de Juan, o los evangelios incluso, es la gloria de Dios, pero la gloria de Dios no es ver el mal del ser humano, nunca es eso. Porque ahí es donde nosotros tenemos que ir cambiando palabras como, esa es una prueba que Dios te pone,
Ese es pues la voluntad de Dios, acéptala nada más. En las predicaciones tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje. Por eso este trabajo es para que ustedes mismos se evalúen, no para que yo los evalúe, porque quienes van a predicar son ustedes y quienes lo van a hacer es a sus destinatarios que ustedes conocen. Entonces ustedes tienen que evaluar la comprensión del texto y el lenguaje que utilizan. ¿Captan? Betsaida, fíjese que yo escuché una predicación y la persona decía, es que las personas no cambian hasta que Dios permite que le pase tal o cual cosa. Entonces, yo me quedé pensando, o sea, Dios no va a permitir que nos pasen cosas malas, ¿verdad? O sea, no es echarle la culpa a Dios, ¿verdad? Porque sí, hasta que me pasó lo que Dios quiso, entonces yo cambié. O sea, creo que no va por ahí el asunto. Lo que pasa es que ahí es donde nosotros, hay un texto, dice, no se cae la hoja del árbol si no es voluntad de Dios. Entonces, ahí, ¿cómo vamos a entender el mal entonces? ¿Cómo lo vamos a entender? Porque el mal existe. No tenemos que explicarlo ni que hacer grandes búsquedas. El mal está ahí, evidente. Entonces, la palabra permite no es que Dios lo quiera ni que lo esté organizando. La palabra permite es, bueno, pues desde la libertad que nos dio, nosotros vamos a provocar el mal. Y como nos dio esa libertad, pues esa libertad es la que va a permitir que pase esas situaciones. A ver, ¿quién más quiere comentar? Sí, Romario. Ahí solo con lo que estaban diciendo ahí sería la consecuencia de nuestras acciones, agregando un poquito lo que estaban diciendo. Básicamente es el mal uso de la libertad. Pero Dios ya nos dio ese don, la libertad. Y nosotros nos la dio para hacer el bien. Pero si nosotros hacemos el mal, el permitir no es que lo quiera, es que nos dio la libertad, nos dio ese regalo y nosotros lo podemos usar como nosotros querramos. Fíjense que ese tema es sumamente importante y no podemos opinar o comentar en una predicación nuestra, no podemos transmitir nuestras opiniones, nuestras creencias, nuestras ideas. Si estamos dudosos, tenemos que investigar más el texto, tenemos que ver comentarios hasta que nosotros podamos realmente transmitir lo que Dios ha revelado. Dios no ha revelado que permite nunca el mal. Él nos dio la libertad para que hagamos el bien. Lo que permite es que nosotros le rechacemos, porque para eso nos dio la libertad. Pero utiliza todas las herramientas, sí, todo lo que está al alcance nuestro para salvarnos. Pero si nosotros no queremos, y no queremos, y no queremos, ¿ya vio? Se encarna para que nosotros le veamos la cara, le escuchemos la voz, hasta dónde llega, pero no queremos, no queremos. Entonces, ¿qué es lo que está permitiendo que no queremos? Hay un texto en los profetas que dice, voy a endurecer el corazón del faraón. Pero ¿qué es lo que está diciendo ahí? No es que él va a hacer que el corazón del faraón sea terco para que él salga ganando o para demostrar lo poderoso que es él. Eso no puede ser, esa es la interpretación. Entonces, por eso es que les puse el tema de los profetas, para que ustedes lo reflexionen, pero yo quisiera oírlos con más ánimo, con más rapidez, porque son muchas preguntas y muchas inquietudes y de veras quieren ustedes predicar Sagrada Escritura. Así es que a ver, ¿quién más? Gracias, Romario. Gracias, Juan Carlos. ¿Alguien más? Ya no hay nadie. ¿Están por ahí o no están? Y ya me tienen preocupada. Están tímidos, parece. No, pero es que es para Mm. que nosotros practiquemos. ¿Ya no están los Aquí demás? donde, perdón, ¿Qué manda, aquí Romario? donde dice aquí donde dice el profeta, ¿es alguien que tiene visiones o es alguien que escucha la realidad con profundidad?
yo siento que sí es alguien que escucha la realidad con Sí, pero profundidad. vayamos en orden. Después de la ira de Dios y esa emoción humana o forma de expresar la gravedad del mal, bueno, ya decíamos, pero ahora vean, el lenguaje, lo que está diciendo ahí es que utiliza un lenguaje exagerado, hiperbólico, más que exagerado, pero es simbólico, es a través de símbolos. Y lo que tiene es como lo que estamos leyendo ahorita en los textos, el buen pastor. Pero es un pastor, ya no llega como Jesús tierno que escucha las ovejas su voz, que los siguen. Aquí, esta pastoral de los profetas es dura porque están en medio. Vean el contexto histórico diferente. Vean pues, cuando los profetas están hablando en un contexto pagano. Está Israel en Canaán, pero todo su alrededor es pagano. Cuando Jesús está hablando a Israel, todos a los que les está hablando son creyentes o no. Todos creen en Yahvé, pero creen diferentes cosas de Yahvé. ¿Sí o no? Los fariseos creen en Yahvé o no creen. Sí, Los saduceos De esa también, manera. el sumo sacerdote también, el Sanedrín también, todos creen, los celotas, todos, Qumran, todos creen, los esenios, todos creen en Yahvé, pero cada quien cree de distinta manera. Y Jesús por eso dice, yo no vine a anular nada, vine a darle sentido para que todos sean uno, como el Padre y yo somos uno. Pero igual, hoy seguimos igual, y hoy no se puede eso. No todos pueden creer en Jesús, lo que sea, porque Jesús, por eso Jesús pregunta en el Evangelio, ¿quién dice la gente que soy yo? O sea, está, unos dicen esto, otros dicen, pero ustedes tienen que tener claro quién es Jesús, sobre todo si van a predicar. Entonces, ahí es donde nosotros vemos las preguntas que están ahí, es para abrir la mente y darnos cuenta que no podemos, si no tenemos claro un tema, no lo podemos transmitir. Solo transmitimos lo que realmente nos pueda, nosotros lo podamos transmitir en distintos lenguajes diciendo lo mismo. Entonces aquí les pone, por ejemplo, ese lenguaje simbólico, pastoral, exagerado, es para sacudir, para provocar cambios, para salvar. Entonces aquí dice, cuando ustedes están preparando una predicación, dice, pide que reescriban un oráculo duro en un lenguaje actual. Esa es una práctica para que ustedes hagan, que ustedes hagan primero, antes de irle a hablar a la gente, si quieren un cambio, si quieren, pero tienen que, ese lenguaje no es ir a regañar a la gente, no es que yo tenga cólera y me voy a ir a desahogar. Ese lenguaje no es un desahogo, sino es una orientación y corrección fraterna. Entonces tenemos que saber qué lenguaje vamos a utilizar. Entonces tienen ahí ustedes una práctica para que ustedes hagan como un ejercicio un oráculo duro. ¿Cómo harían ustedes un oráculo duro? ¿Con qué lenguaje lo utilizarían? ¿Qué lenguaje? ¿Cómo sonaría hoy una denuncia de injusticia social? ¿Cómo? ¿Cómo denunciarían algo que ustedes ven que está totalmente mal y que tienen que decirlo? ¿A quién iría dirigido ese oráculo? Ya anteriormente, creo, me recuerdo, no sé si fue con ustedes, pero creo, no, la verdad no, cuando yo les dije que se predicaran a ustedes mismos, o no sé si fue a ustedes o no fue así. ¿Me recuerdan, por favor, si fue con ustedes o no? ¿No? No, no No. doy tal. Entonces, esto sería como un ejemplo. Prueben a hacerse ese oráculo a ustedes mismos. ¿Qué lenguaje utilizaría? De hecho, eso pasa.
Cuando uno comete un error y es consciente, dice, oye, es que soy tan tonta, soy tan bruta, soy esto, soy... Y usa lenguaje duro para corregirse. Esto no lo voy a volver a hacer. Esto, ¿sí lo usan o no? Para sí mismo, ¿o no? Sí, Sí, Entonces prueben hacer un oráculo de algo que ustedes ven que les cuesta, hoy trabajaba con un grupo de jóvenes y estábamos haciendo, pues a mí me gusta siempre trabajar a través de talleres, así como ahorita, porque considero que lo hace pensar más a las personas. Entonces estábamos trabajando un taller de valores y yo les dije que hiciéramos un tejido, pero pintado, ¿verdad? Con colores. Los valores verticales son los fundamentales y los valores horizontales son las acciones. ¿Cuáles son las acciones de esos valores que nosotros hacemos? Y entonces, impresionantemente, la mayoría de los jóvenes había puesto la tolerancia a valor naranja y casi no lo colocaron. No lo colocaron en horizonte ese color. ¿Y por qué no? Les dije. A mí no, yo no aguanto a la gente, yo esto, bueno, total que muy raro, les dije yo, porque se supone que la generación de los jóvenes actuales, pues están siendo aleccionados para que toleren todo tipo de personas, no el racismo, el tema pues, de la genética y de la sexualidad, en fin, se supone que tienen una vista o una visión más amplia, pero ese fue el valor que más les costó. ¿Qué les parece a ustedes? Entonces, igual pasa con este taller, esta especie de hacerlos reflexionar y de inducción, o sea, de decirles cómo ustedes pueden ir pensando con claves fundamentales. Por ejemplo, cuando se dice aquí, haga usted un oráculo y a quién se lo dirigiría, pues entonces a ustedes, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, entra claves, predicciones o espejos. Cuando está hablando el sacerdote o el profeta en el Antiguo Testamento y nosotros nos sentimos incómodos. ¿Por qué? Porque está prediciendo algo o porque es como un espejo donde nosotros estamos viendo lo que puede pasar. Entonces, dice, y si los oráculos, aquí están las ideas fundamentales, y si los oráculos no fueran lo que va a pasar, eso ya lo habían dicho ustedes, sino lo que está pasando, eso ya lo había dicho Juan Carlos. Entonces ahí tienen distintos profetas, por ejemplo, dirigido a mí o dirigido a otros. Cuando Amós denuncia la injusticia, no se lo está dirigiendo a todo el mundo, me lo está dirigiendo a mí porque yo soy la que estoy escuchando. Cuando seas el amor herido de Dios, cómo Dios habla, cómo hace una analogía de lo que el ser humano siente cuando es traicionado, cuando es rechazado, y esa experiencia la transmite a Dios, como que Dios actuara de esa forma o sintiera de esa forma. Entonces dice, ¿dónde veo esto hoy en la sociedad? Sobre todo la injusticia o sobre todo el desamor. ¿Dónde lo veo? En todos lados. Pero ¿dónde lo veo en mi casa, conmigo? Porque no me puedo poner a juzgar. Si yo voy a predicar, yo voy a llegar a querer que otros cambien si yo no hago el esfuerzo de cambiar. Entonces, todo esto es para que ustedes se lo apliquen a ustedes. ¿Captan la idea? Y que haciendo este trabajo, ustedes vayan como formulando los bosquejos de una predicación primero para ustedes. Primero predíquense. Y luego cuando ustedes se hayan predicado siguiendo estos lineamientos, a mí me hubiera gustado que ustedes compartieran más, pero se han quedado callados. Solo Juan Carlos y Romario han hablado. Y me da mucha pena porque hubiera querido escucharlos a más. No sé por qué los dejó como confundidos, asustados o qué pasó. A ver, Clarita, que la estoy viendo, que si se anima o no se anima, anímese. No, lo que sucede, Betsaida, es de que en lo personal es como que estuviera aprendiendo, ¿me entiende?
Entonces, yo escucho todas sus explicaciones y pues las voy analizando, pero por eso no opino. Ah, Pero ya bueno, voy a usted, opinar. usted siente que no se puede opinar así tan rápido, sino que hay que como reflexionarlo más. ¿Y será que así están los demás? No sé, ahí dirán ellos, pero es lo que a mí me pasa. A ver, Ajá. Nelly, ¿por qué no habla? Ahí está, pero no está, creo yo. Creo que algunos tal vez no están, solo están conectados. Es que creo que tenían idea que hoy ya no había clase. Sí, yo Pero creo que algunos no estaba están. estaba ¿Qué peor porque pasa? teníamos idea de que hoy había examen. Entonces, y si solo están conectados y era examen, estamos peor, ¿verdad? Pues yo veo que están ahí, pero creo que solo están conectados. Creo que no se quedaron. Entonces, por eso es que no están respondiendo. Y como dije que lo podían hacer sin Nidia, Gracias, buenas noches. A mí en lo personal, a veces me da como pena tal vez participar, porque pues sí, siento como que me van a regañar si no está bien, pero, pero al creo que eso es... contrario, Nidia, sí, para eso es que tenemos este tipo de talleres, para compartir, enriquecer a otros y a nosotros mismos, a mí misma, porque todo es una especie de compartir. Aquí no es, yo creo que solo en la visión beatífica vamos a saber exactamente cómo es Dios y quién es Dios y todo lo demás. Y como, imagínense si el mismo Santo Tomás de Aquino, después de escribir todo lo que escribió, dijo que se arrepintió porque dijo que todo lo que había escrito era basura, imagínense, y que lo iba a quemar, pues ya nuestras reflexiones, pues no serán las de Santo Tomás de Aquino, pero son las nuestras. Y lo que pasa es que las tenemos que ir matizando, las tenemos que ir entendiendo. Así es que Nidia, hable con toda confianza, que ya se nos va a acabar el tiempo. Ok, gracias. Ahorita pues no tengo mi prédica a la mano, pero sí, ya están mis tareas, están subidas, ¿verdad? Solo la de hoy, solo Entonces lo que les la queda, única lo que les pregunta. queda para hoy, si ya están subidas todas, estos son solo son seis numeritos y la frase de cierre dice, el profeta no es el que ve cosas extrañas, sino el que ve la realidad como Dios la ve y atreve a actuar, o sea, a transmitirlo. Entonces, cuando lo que se intenta con este taller es que miren ustedes en la predicación cómo lo van a aplicar a su predicación, pero al mismo tiempo para que esta predicación llegue a sus destinatarios, para que lo apliquen a la vida, sobre todo en las injusticias. Porque cuando vemos que todas las injusticias son normales, ¿cuáles son esas normas? Todo lo hacen, todo lo dicen, todo. Entonces, ya es normal eso, pero si sigue siendo una injusticia, entonces, ¿qué me estaría diciendo el profeta hoy? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿En qué pequeño gesto puedo ser profético esta semana? O sea, ir viendo, y si estoy viendo el tema de liberación, por ejemplo, de Moisés, pues ver también estas mismas preguntas, se aplica para todo, se aplica para la alianza, se aplica para Abraham, para Isaac, para Jacob, para Moisés, para los jueces, para Josué, porque son los mismos temas solo que están aplicados en momentos históricos diferentes. Entonces, todo lo que tiene que hacer la predicación es que esos temas que ya han sido reflexionados, ahora se reflexionan en la realidad de hoy. Porque la Biblia no es información, no es que nos está contando cosas que pasaron hace 2000 o 4000 años, sino que nos está dando, pues primero nos está diciendo cómo se manifiesta Dios. Es Dios el que se revela, se manifiesta, se da a conocer. Y entonces tenemos que ir encontrando ese rostro de Dios, pero no es para que lo encontremos en el texto y se quede ahí. Ese rostro tiene que llegar a nuestra historia, a nuestros momentos,
bonitos, difíciles, tristes, alegres. Ese rostro tiene que estar ahí siempre. Y entonces nosotros lo vamos descubriendo. Esa es la pedagogía de la Sagrada Escritura. No que si yo digo que creo por lo que le pasó a Pablo, por lo que le pasó a Jesús, por lo que le pasó a la samaritana, pues eso, pues bueno que lo creen. Pero lo importante es que eso que creo que le pasó a ellos me pase a mí. Eso es lo importante. Y cuando predico que lo que a mí me pasó, que le pasó a la samaritana y ahora me pasa a mí, que yo se lo transmita como testigo a los que me están escuchando. Si la samaritana, después de tener la experiencia con el resucitado, va con todo el pueblo, fíjense, no es que va a ser, no es que hizo una predicación, pero va diciendo de lo que es testiga. Es testiga de que este señor es el Mesías, porque me dijo muchas cosas de mi vida, me dio la identidad que tenía perdida con tantas cosas que me han pasado en la historia, descubrí quién soy yo y entonces él es el Mesías. Entonces, ella está dando testimonio y luego dice en ese capítulo, después el pueblo ya creyó, no por lo que decía la samaritana, sino por lo que vivió. Eso es la predicación. Ahí ven ustedes cabal el esquema. Entonces, cuando ustedes miran todas estas preguntas con las inquietudes, es para inquietarlos, es para hacerlos pensar cómo tienen ustedes que formar una predicación. Bueno, entonces, como no todos están conectados, como no todos están ahorita, si ustedes quieren, se quedan ya con el tiempo y hacen sus respuestas como puedan hacerlos. Como les digo, no es que van a ser buenas ni malas, sino que más o menos yo quiero ver cómo ustedes mismos se evalúan, ¿verdad? Y luego, pues ya subiré las notas. Si les falta algún trabajo, súbanlo en espacios de hoy. Eh, y, y si tienen algún problema, voy a tratar de abrir todos los espacios nuevamente para ver aunque están abiertos, pero no lo sé. Hay una no, es la misma de Midi. No, pero sí Entonces, tengo otra pregunta, perdón, dígame, Betsy. dígame. Gracias. Solo yo en el espacio que había habilitado hoy subí lo de una última tarea que no había subido, pero para poder subir lo que nos está compartiendo y explicando hoy, podemos usar ese mismo espacio, entonces. Yo considero que sí puede subir otro, si no abro Ok, otro espacio. Ustedes me dicen, me escriben ahí, ok. si no lo pueden subir, me escriben y yo abro otro espacio en la misma fecha de hoy. Y solo una pregunta. Entonces, el primer bloque donde dice conectar la escritura con la vida concreta son respuestas nada más No, nuestras ese y... bloque si quieren no lo hagan. Ese es Ah, porque ok. se hizo un taller en introducción a Sagrada Escritura. Por eso les Ah, decía muy que bien. empiecen Es en que- el segundo bloque. Si quieren háganlo, pero ese no necesitan, háganlo porque les va a servir. Entre más Ujú. ustedes conocen, más les ayude, pero Mm, háganlo para ustedes. perfecto, gracias. Lo que yo les dije que es para nosotros, para este curso, es bloque central. ¿Cómo entender a los profetas sin miedo ni fantasía? Y tiene el numeral 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que es la aplicación directa a la vida. O sea, los dos tienen eso, porque es conectar a la vida, porque de eso se trata Sagrada Escritura. Sagrada Escritura no se trata de tener las ideas en la cabeza y que se me olvidaron o no se me olvidaron, sino que es ponerlo en acción en la vida. ¿Sí? Entonces, ahí los dejo para que ustedes trabajen libremente y los suban en el momento que puedan, pero sí tiene que ser esta semana. Si no pueden subir el mismo, si han subido otros trabajos, si no pueden subir este, me avisan y yo abro otro espacio. O de hecho, Gracias. mejor voy a abrir otro espacio donde voy a poner de una vez ahorita para no esperar, voy a poner para trabajos no atrasados, sino trabajos que no se pudieron poner en el portal. Y voy a dar espacios también no entiendo por qué, porque todos están abiertos para siempre. Entonces no sé por qué no pudieron subir en esos lugares. Pero voy a revisar eso. Así es que pasen entonces feliz noche, que descansen y que Solo, estén Betsaida, solo una cosita. bien.
Sí, Juan Carlos. Ahorita con lo que estábamos viendo, y usted nos decía que nosotros cuando hacemos una prédica y todo, no vamos a contar historias de otros, sino que tenemos que hacerlo desde nuestra realidad. O sea, nosotros no podemos dar algo que no hemos vivido, algo que no hemos sentido. Como dicen, ¿verdad? Nadie puede dar lo que no conoce o lo que no tiene. Así es como entiendo yo que para O poder. sea, en el sentido de que usted parte de su experiencia de Dios, o sea, usted tiene una Sí, experiencia, un encuentro, usted sabe que eso que pasa usted sabe que es Dios, que es la acción de Dios en su vida. Eso no es que usted se lo imagine, que usted sabe que es así. Entonces, eso es cuando usted dice, no, esto lo lleva a la predicación, pero no como yo, no como que esto me pasa a mí y esto me pasa, sino que en el texto dice tal cosa, que pasó tal cosa, como dice el Salmo. Hagan la prueba y verán qué bueno es, realmente funciona. Entonces, vean, en tal experiencia cómo se puede hacer esto, cómo se puede hacer el otro. Por eso esas preguntas, como les digo, es para que ustedes piensen cómo pueden ir formando y háganlo para ustedes mismos. Háganlo primero para ustedes mismos, porque ustedes son un terreno que conocen sus miedos, sus luchas, sus esfuerzos. Ustedes conocen eso. ¿Cómo se predicarían ustedes si al profeta o lo que vayan a predicar? ¿Cómo lo harían? Por supuesto que yo no les estoy pidiendo ya una predicación, solo estoy poniendo esas cosas para que piensen cómo lo harían. Ya ustedes, si lo usan en la vida o no lo usan, ya es libre albedrío, ya como ustedes quieran. Son herramientas para que ustedes se den cuenta cómo se hace una predicación. Son ok, muchas pasos. gracias. Muchas gracias, Muy bien. Betsaida. Entonces, pues ahí sigan adelante esforzándose y que estén bien y pues muchos éxitos en los otros cursos. Y muchas gracias por todo, Betsaida. Muchas A La gracias verdad, yo ustedes, por aprendí todo, mucho. Betsaida. a ustedes. Muchas Muchas gracias. gracias, Betsaida. Bien, buenas noches, que Muchas descansen. gracias, feliz noche. Gracias, igualmente buenas noches. Buenas noches.